Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Vamos a iniciar esta noche un nuevo tema que va a incrementar pues los elementos para una investigación, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a presentar el tema que les voy a compartir el día de hoy. Tiene que ver con las variables e hipótesis de una investigación, ¿ya? Entonces, les recuerdo, ¿no? Las normas del aula, es importante el control de los micrófonos porque si alguien lo activa mientras estoy disertando, ya a veces pierdo el hilo de lo que estamos haciendo. Cuando deseen hablar, levantan la mano, mencionan sus nombres y apellidos y también tienen que encender sus cámaras un poco así para también conocerlas, ¿no? En todo momento hay que demostrar ese respeto inter e intrapersonal porque es parte de nuestra labor como docentes, ¿no? Siempre ustedes también promover las normas del aula con los niños y las niñas. Entonces nosotros también tenemos que aprender a respetar, ¿no? Si nosotros no lo hacemos, imagínense pues los niños, ¿no? Bien. Vamos a visualizar un video para ver este tema. Espero pues que todas estén atentas, presten mucha atención, ¿no? Ya les he dicho que es importante la participación de todas. Tienen que estar todos atentos, participar porque ustedes son, como se dice, están llevando un aprendizaje autónomo. Por lo tanto, es su responsabilidad, ¿ya? Entonces, si es que llegaron tarde, pregunten a alguna amiga, ¿no? Pero tienen que participar, tratar de participar todos. Bien, voy a presentar el video. La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se produce. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos. Por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. ¿Pero qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada.
Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A, formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Muy bien, entonces vamos a trabajar en un Padlet en la cual ustedes van a escribir ideas sobre las hipótesis de investigación, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes han captado del video, les voy a compartir el chat del Padlet. Ingresan, por favor. Primero colocan sus nombres en el icono que van a abrir, luego van colocando ideas y finalmente una imagen, ¿no? Profesora, buenas noches. Por favor, ¿puede mandar de nuevo el link? Ok. Ahí está. Vamos entonces creando cada uno su pantallita, su ventana en la cual van a colocar sus nombres y apellidos de acuerdo a la pizarra, ¿no? Lo que dice ahí el Padlet dice, coloca tus nombres y apellidos y vas a proponer ideas sobre las hipótesis de investigación partiendo del video, ¿ya? Coloca una imagen. Solo 6 personas. A ver, vayan ingresando, por favor. Han estado más de 20 personas en la sala. Y así vamos a ir consolidando este nuevo conocimiento, vamos a ir creando, ¿no?
Vamos a ir construyendo para que ustedes puedan entender de qué se tratan las hipótesis, ¿no? Bueno, ahí debí de colocarles otras interrogantes también. Si las hipótesis se pueden hacer así de la nada, de dónde nacen primero, ¿no? Pero vayamos primero viendo qué significa hipótesis para ustedes, de acuerdo a lo que han visto en el video, ¿no? ¿Qué son esas hipótesis de investigación? ¿Ya? ¿Por qué son importantes en una investigación? ¿De qué se trata esto de las hipótesis? Solo 9 personas. A ver, por favor, vayan respondiendo. Muy bien, Gracie. Pero falta una imagen, ¿no? Les falta una imagen. Luego hay alguien que ha escrito, pero no tiene nombre. Por favor, darle a los 3 puntos para continuar editando. Ahí les va a salir una lista de opciones y buscan editar. Muy bien, Sara Lolita nos dice que las hipótesis es una investigación de problemas. Sí, es una investigación, pero ¿qué son? ¿Qué ideas? Bueno, nos trae preguntas y hay algo muy interesante que nos dice Lolita ahí, habla de variables, objetivos, ¿no? Merlinda nos dice que es Merlinda Ambrosio. Es una idea que se plantea para explicar un determinado fenómeno o situación que se intenta comprobar. Claro, las hipótesis, ¿no? Es un fenómeno o situación que se intenta comprobar. También Gracie nos dice, es respuesta a una solución, ¿no? Mechan Torres Nancy, guías específicas de lo que se está investigando. Muy bien. Patilla, son respuestas a la solución más probable a un problema de investigación. Son proposiciones que se realiza el investigador para tratar de explicar un hecho. Muy bien. Y deben de ser claras, comprobables, simples y coherentes, nos dice Patilla. A ver ese pajarito. Briones también nos dice que las hipótesis es una solución o conjetura, ¿no? Respecto del modo de darse a la realidad, ¿ya? A ver, Karina no Juan Seján, ¿puede leer su cuadro? Karina. ¿No está Karina? No, Juan. Sí, Miss, estoy acá. ¿Puedes leer, por favor, lo que has escrito? Sí, Miss, buenas noches, Miss. Hola. Es una suposición que puede ser verificada y dar respuestas a una interrogante. Muy bien. A ver, Nirvana. Sí, maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Maestra, en este caso, la hipótesis se plantea con la finalidad de buscar una posible solución al problema. La hipótesis puede ser comprobada o refutada, las cuales se realizan a partir de la información de los datos que obtendremos. Muy bien, escuchen, por favor. A ver, Dalila Ciancas. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Lee, por favor. Hipótesis es el establecimiento de un vínculo de descubrir o explicar. Muy bien, ¿no? A ver, Quesada, Montes. Buenas noches, ¿me escucha?
¿Cómo estás? Sí. Las hipótesis son claras, probables, simples, formulan términos claros, referentes y empíricos que se dan en una investigación. Muy bien. A ver qué nos dice Alexandra Condori. Alexandra Condori Anco. Un rato me dices que no sé qué he hecho. Ay, ¿dónde estoy? Ay, no puedo encontrar. Sí está. Ay, no sé qué he hecho, no puedo ver. Ya. El primer paso sería formular la pregunta, ¿no? Según la hipótesis. El segundo, buscar información. El tercero, formular la hipótesis, dar a conocer las posibles respuestas. Y cuarto, las respuestas finales y mejoradas, ¿no? Que sea clara y específica. Muy bien, gracias. A ver, Chihuahua López Mailene. Chihuahua. ¿No está Chihuahua? Sí, mis buenas A noches, ver, por ahorita. favor, a leer su pizarra. Funciones de la hipótesis. Contribuye a organizar la investigación. Punto de la partida para determinar las variables e indicadores y los instrumentos que se requieren para obtener los datos de la investigación. Generar los conocimientos alcanzados sobre el fenómeno. Muy bien, gracias. Ahí Mailene nos habla que también es importante determinar las variables, ¿no? Para determinar las variables y poder formular estas hipótesis. Muy bien. A ver, Iparraguirre, Usquiano. Buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás? Son los propósitos o presunciones que realiza el investigador para tratar de explicar un hecho determinado, basado en el conocimiento previo que sirve para conducir la investigación. Muy bien. Entonces, ustedes ahí se van dando cuenta la importancia de las hipótesis en una investigación. A ver, Denali Xiomara Untiveros. Xiomara Untiveros. ¿No está Xiomara? A ver, Cindy Hidalgo Caro. Miss, buenas noches. A ver, lee tu pizarra, por favor. Ya. ¿Qué son las hipótesis? Son guías para desarrollar una investigación. Nos indican lo que estamos buscando, tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Uy, Miss, se me perdió. Ya, formular esa manera de proposición. En nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su verdad. Muy bien. Untiveros, llegó Untiveros. Nada. A ver, ¿qué hay, Lamego? Lea, por favor, su pizarra. Y a mí es un momentito. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Miss. Ratito. Ahí acá está. Las hipótesis es una predicción o explicación provisoria, mientras no sea contrastada, también son suposiciones, Miss. Nos hacemos preguntas antes de hacer una investigación, lo cual más adelante podemos verificar si la idea que nos hemos planteado al principio es correcta o puede ser incorrecta también. Muy bien, gracias. A ver, Mendoza Navarro. Buenas tardes, Miss. Hola. Yo he puesto
que la hipótesis es como una predicción o una explicación tentativa en relación a alguna variable que estemos estudiando. Muy bien, gracias a Paula también una vez más nos menciona lo importante. Para formular las hipótesis se tiene que hablar de variables, ¿ya? Muy bien. A ver, Marón, Lucky. ¿Puede leer su pizarra? Porque yo no leo bien. Pilar Marón. Buenas noches, Miss. Hola. A ver, ¿puedes Dice- leer tu pizarra, por favor, que estás compartiendo ahí con los demás compañeros? Ya, Miss. Ahora pensé que he dicho. No sé. No se ve bien. No se ve bien, Miss. Ya, a ver, corrige eso, por favor. A ver, Luz Helena. Buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás? Hipótesis de investigación son las proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Esta definición de hipótesis se simboliza HI, que a su vez puede ser una hipótesis descriptiva, que se utiliza a veces en estudios descriptivos. En estudios descriptivos se formulan hipótesis. Hernández, algunos consideran estas hipótesis como afirmaciones universales, argumentando que no se relacionan entre variables. Ejemplo, la ansiedad. Ahí está, Miss. Bien, gracias Luz Helena también. Luz Helena nos propone que para formular las hipótesis es importante el cruce de las variables, ¿no? Inclusive coloca un ejemplo, la ansiedad por la inyección de intramuscular es de nivel moderado o severo en los niños. O sea, está en un tipo de investigación, ¿no? A ver, Vite Juárez, por favor, leer su pizarra. Buenas noches, Miss. Hola. Una hipótesis se realiza para dar solución a una incógnita. Son las preguntas que el investigador se hace antes de comenzar una investigación para poder llegar a una verdad. Así es, ¿no? El contraste de hipótesis, ¿será? ¿No será? ¿No? Entonces, primero, una formulación de hipótesis positivas y negativas también para comprobar ese problema. Muy bien. A ver, Naventa. Naventa, ¿puede leer su pizarra? Buenas noches. Buenas noches, Hola. compañera. Es un planteamiento del problema que se da la respuesta o la solución más probable a un problema de investigación. Gracias, Así Miss. es. No, gracias. Entonces, las hipótesis es el camino que busca el investigador para dar solución a un problema, ¿no? A ver, Ricaldi Castañeda, ¿puede leer su pizarra? Sí, buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás? La hipótesis es una proposición que no ha sido corroborada y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación, es decir, puede ser o no verídica. Por lo tanto, se puede decir que una hipótesis es una posible respuesta a un problema. Muy bien, gracias. A ver, invitamos a Hidalgo Caro, que nos pueda leer su pizarra. Hidalgo Caro. Este es mi otro pizarro de lo que dice para qué sirve la hipótesis. Ya. Una hipótesis es la pregunta que el investigador se formula para diseñar un experimento
En otras palabras, la hipótesis es aquello que se puede demostrar o rechazar, pero ¿para qué sirve una hipótesis? Una hipótesis, ay, Miss, no sé quién más está opinando y me mandó al último un ratito. Así es, cuando va creciendo la pizarra se mueve, pero ahí está Ya, cerca. espérame. Una hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta que nos hacemos al principio, ya que es lo que proponemos a prueba cuando diseñamos un experimento. En otras palabras, la hipótesis es una afirmación que se puede demostrar o rechazar. Muy bien, entonces Cindy nos dice que las hipótesis pues le permite al investigador probar una verdad o rechazarla, ¿no? Muy bien, a ver quién más le falta. A ver a Bela Arirama. Mis buenas noches. Hola. Dice, una hipótesis es una suposición hecha a partir de una investigación o argumento. Es una posible solución al problema planteado. Tienen que ser claras, comprobables, simples y coherentes. Ahí están las características de una hipótesis, ¿no? Tener esa claridad, que sean comprobables, que sean simples y coherentes, ¿no? Muy bien, gracias. A ver, Estrujilda Bautista. Maestra, buenas noches. Hola. La hipótesis puede ser construida a partir de la visión del contexto y la configuración de una teoría de entrada. Se formulan para llegar a conocer las realidades tal como son. Así es, ¿no? A través del uso de las hipótesis se llega a conocer algo, ¿no? A ver una verdad. O también, como dijeron una de ustedes, a rechazar, ¿no? A ver, ¿quién más? Quesada Montes. Miss. ¿Leíste? Sí, vuelvo a leer, Miss. Sí, por favor. Las hipótesis son claras, probables, simples, formuladas de términos claros, referentes empíricos que se dan en una investigación. Muy bien, gracias. Entonces, tener en cuenta que las hipótesis tienen que ser claras, probables, simples, coherentes, ¿no? Una vez más, una de sus compañeras nos habla de las características o los componentes que debe tener una hipótesis. A ver, Karen Galarza. Buenas noches, Miss. Hola. Es una predicción o explicación provisoria, mientras no sea contrastada, de la relación entre dos o más variables, idea que se plantea para explicar un determinado fenómeno o situación que se intenta comprobar o rechazar mediante la experimentación u otros métodos. Muy bien, gracias, Karen. Una vez más, escuchamos que las variables le ayuda al investigador a comprobar partiendo de variables, ¿no? Entonces, con estos conocimientos que ustedes están compartiendo, pueden seguir agregando sus compañeras, las que faltan, ¿no? Porque solo 35 personas de la sala han podido comentar. Hay más de 50 personas, o 49, digamos así, 48, faltan todavía. Entonces pueden seguir votando, ¿sí? Entonces, continuando con este tema, para poder crear, ¿no?, este conocimiento en lo que es la investigación, vamos a ver pues que, como ustedes han mencionado, las hipótesis pueden definirse como explicaciones tentativas de un fenómeno. O sea, algo que se va a comprobar, algo que se va a conocer, algo que se va a rechazar o se va a dar como una verdad. Entonces, una hipótesis propone tentativas de respuestas que va a hacer el investigador. Pueden ser esas preguntas en términos positivos o negativos, que a veces le dicen hipótesis nulas, ¿no? Asimismo, entonces, las hipótesis
son enunciados afirmativos, ¿no? Y también son condicionales que establece una relación entre algún hecho respondiendo a un problema de investigación. Entonces siempre las hipótesis van a estar formuladas en función de un problema, ¿ya? En un problema de investigación. Las hipótesis son suposiciones, como muy bien ustedes lo han mencionado en el Padlet, y propone ciertas tentativas para dar solución a un problema planteado. Las hipótesis buscan esa relación entre las variables y los fenómenos. Entonces es importante redactar esas variables, ¿no? Para poder formular hipótesis, es lo que nos quiere decir este concepto. Entonces hay requisitos para formular las hipótesis, como también lo han mencionado, pues que tienen que ser variables y unidades de análisis, problemas que se puedan investigar. Se refiere también a un solo ámbito de la realidad. En el caso de ustedes tiene que ver con el ámbito pedagógico, ¿no? Sabemos que cada disciplina tiene sus propias, digamos, variables y de las cuales pueden fluir las hipótesis. En el caso de ustedes siempre se tienen que ubicar en el campo pedagógico. Entonces dice que los conceptos para formular las hipótesis tienen que ser conceptos claros y precisos, que no sean muy engorrosos, algo que no se puede entender, ¿no? Para ello, las variables las van a guiar. Considerar que sean realidades observables, que sean posibles, porque también si van a buscar un problema que es difícil de investigar, ¿para qué meterse en un problema mayor? Entonces hay que buscar un problema o un fenómeno que se pueda contrastar en la realidad, ¿no? Buscando esas respuestas, ¿no? A llegar a conclusiones, porque las hipótesis nos van a dar las respuestas de esos hechos de esta investigación. Entonces, para ello hay que usar ciertas técnicas para su comprobación, ¿no? Aplicando ciertos instrumentos, ciertas técnicas tal vez, pero más o menos estos son los requisitos para poder comprobar una hipótesis. Existen también criterios para formular esas hipótesis. Es la relación que tiene que haber entre las variables, como muchos de ustedes lo han mencionado, ¿no? Es importante que haya esa variable dependiente, esa variable independiente, relacionada en el caso de ustedes al campo pedagógico, y que sean variables claras, ¿no? Asimismo, otro de los criterios es que se debe de explicar y predecir los hechos y su relación. O sea, que en la formulación de las hipótesis se tiene que dar esas hipótesis predictorias como también hipótesis que se pueden rechazar, ¿no? Deben de ser medibles, que se puedan comprobar, ¿no? Y también que puedan tener enunciados expresamente positivos, pues. Hay un ejemplo aquí de una hipótesis, por ejemplo, dice, los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. ¿Será? Entonces, esa es una hipótesis, digamos, positiva, pero si buscamos la nula, podríamos decir, no todos los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a la variable, porque aquí se ve que, digamos, hay rendimiento académico como variable y el otro son los alumnos que estudian durante 2 o más horas diarias, ¿no? Entonces también aquí hay otra hipótesis de investigación ya de otra disciplina, por ejemplo, dice, el fumar puede provocar cáncer. Bueno, ¿no? Otra, la hipótesis nula sería, el fumar no provoca cáncer. O una alternativa de esta misma hipótesis es, el fumar no provoca cáncer, pero despierta el apetito. Entonces,
hay formas de plantear las hipótesis siempre partiendo de las variables. En este caso, fumar es una variable y la otra es provocar el cáncer, ¿no? Veamos que la generación de hipótesis también tiene ciertas estructuras de análisis, ¿no? Una de ellas es de análisis que puede ser, se puede analizar individuos, familias, grupos, casas, instituciones. Las variables tienen ciertas características o propiedades o factores que presentan la unidad de análisis. Algunas pueden ser cuantitativas, cualitativas o también pueden ser mixtas, ¿no? Entonces, hay elementos lógicos dentro de las variables y de las hipótesis, porque esto va a permitir pues esa relación entre sí, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Los niños que nacen con circular del cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. Esa es una hipótesis. Dice que ellos niños que nacen con el cordón alrededor del cuello, ¿no? Dice que son niños irritables. Podría ser, ¿será verdad? Entonces, la unidad de análisis son los niños. La variable 1 o independiente tiene que ver con el circular del cordón. La variable dependiente, conducta hiperactiva e irritable. Entonces ahí se ven los elementos lógicos que se desarrollan o no se van a desarrollar. Entonces, vemos pues que estas características van a guiar pues al investigador en la cual se debe de referir a una situación real, ¿no? En el caso de ustedes van a poder investigar sobre la desintegración familiar, que a veces puede provocar la baja autoestima en los niños, ¿no? También estas características de las hipótesis tienen que ser muy comprensibles, precisas y concretas, no con términos vagos o confusos, ¿no? Por ejemplo, la globalización de la economía, la sinergia, la organizacional, bueno, no nos dice mucho, es muy amplio. Entonces hay que buscar variables que sean muy puntuales, ¿no? Más exactas, más cercanas a poder dar una respuesta. También las variables se tienen que relacionar, dice, para ser observables. Entonces, para poder hacer hipótesis tiene que haber esa relación de variable dependiente y variable independiente, ¿no? Porque dentro de este aspecto no van a incluir algunos, digamos, aspectos morales ni aspectos que no se puedan medir en la realidad, ¿no? Por ejemplo, los hombres buenos van al cielo. ¿Será verdad? No sabemos, ¿no? Entonces son variables que a veces no incluyen, ¿no? Esos aspectos de moralidad. Deben ser relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Se requiere técnicas como algunos instrumentos para su verificación. Todas las variables, como se desprenden, van a desprender estas hipótesis, hay que aplicar ciertos cuestionarios, ciertas encuestas o algún test para poder ver, ¿no? Si se rechaza o si se comprueba la investigación, ¿no? De preferencia debe ser redactada usando una forma lógica. Implica una consecuencia o un efecto. Si A tiene que ver con B. Por ello que hay que formular bien esas variables para que haya una coherencia en esas características. Y aquí hay un flujo en el cual se ve que la unidad de análisis o de individuos o de grupos o de casos se puede investigar, o también variables y propiedades cualitativas o cuantitativas y algunos otros elementos lógicos para relacionar en la cual se tiene que aplicar ciertos instrumentos, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el nivel de preparación, dice aquí un ejemplo de hipótesis, cuanto mayor sea el nivel de preparación de los docentes, mayor será el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos. ¿Dónde está la unidad de análisis? Docentes y alumnos. ¿Dónde está la variable
independiente, el nivel de preparación. ¿Dónde está la variable dependiente? El nivel de aprovechamiento académico. Entonces, los elementos lógicos, cuanto mayor sean, mayor será el camino que va a recorrer esta hipótesis, ¿no? Entonces existen, como ustedes han hablado en algún momento, en una de las pizarras, clases de hipótesis. Entonces en la investigación vamos a encontrar hipótesis descriptivas, quiere decir que tienen un hecho, una presencia, una estructura, un funcionamiento o relaciones entre los mismos. Y existen otras explicativas que son proposiciones construidas para probar o rechazar una teoría, ¿no? Entonces, estas explicativas a veces van a confirmar el valor de la verdad de una interpretación de la realidad. En lo contrario, pues van a declarar que son falsas. Aquí se explican esas hipótesis que son afirmativas o las hipótesis nulas. Como verán, las hipótesis nulas sirven para refutar, para rechazar lo que afirma el investigador a través de esa hipótesis. Ejemplo, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. En las hipótesis de alternativo de relación, son posibles alternativas de la hipótesis de investigación. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia de aula X menos del 50% de la votación total. Esa es una hipótesis alternativa. Y una hipótesis de estadística quiere decir el promedio mensual de casos por deserción en la universidad X es de mayor a 100. Entonces, en este tipo de hipótesis de estadísticas es cuando el investigador a través de sus hipótesis quiere comprobar digamos, el total, ¿no? El total en números de lo que significa esa deserción, porque esa deserción es universitaria. Y en las hipótesis, en una investigación, estas hipótesis se tienen que operacionalizar, ¿ya? Entonces, la operacionalización de las hipótesis es comprobar o refutar una hipótesis, un supuesto, ¿no? Esta debe ser traducida en términos operacionales. Ya vamos a ver una tablita, una figura en la cual ustedes tienen que relacionarse con la operacionalización de hipótesis. Se van a operacionalizar las variables. En primer lugar, siempre variables, y estas variables tienen que ser donde van a intervenir las hipótesis, y luego se tiene, cada variable tiene sus propios indicadores, ¿no? Por supuesto que primero ustedes tienen que buscar una teoría, de dónde, qué significa esa variable, ¿no? Dependiendo si ustedes hacen una investigación sobre comunicación, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicadores? No sé si tal vez la oralidad, dependiendo la comunicación escrita u oral, tiene sus propias dimensiones o indicadores, ¿no? Entonces, en esta operacionalización se tiene que ver, digamos, si se va a refutar o se va a comprobar esa investigación. Y para ello, como les decía, es importante saber qué es una variable. Las variables tienen ciertas propiedades o atributos o características de un aspecto o dimensión de un objeto a investigar, de algún hecho o fenómeno que puede variar, cuya variación es medible. Les decía que el campo de ustedes donde tienen que buscar las variables es en el campo pedagógico. Tenemos variables como, por ejemplo, aprendizaje, tenemos el niño, la niña, la psicomotricidad, tenemos la música, tenemos el juego, tenemos los sectores, tenemos cómo influye la música en el aprendizaje de los niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra
variable que se ha introducido mucho en la investigación en estos tiempos es sobre la virtualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden hoy en día los niños a través de la virtualidad? ¿Cómo es ese aprendizaje autónomo, por ejemplo? ¿No? Entonces, hay un sinfín de fenómenos o hechos que se pueden investigar y a eso se le denomina variables. Tenemos también, dentro de esas variables puede ser la edad de los niños, porque ustedes no pueden evaluar o hacer una investigación de niños, por ejemplo, de 7 u 8 años, o de secundaria, por ejemplo. Ustedes tienen que hacer de su especialidad, ¿no? De 0 hasta los 6 años. Se tiene que ver el sexo, si son masculinos, femeninos, porque sus investigaciones siempre cuando ustedes proponen, supongamos un grupo al cual van a investigar, siempre van a tener cuántas niñas, cuántos niños. En inteligencia también se puede medir la estatura, las actitudes de los niños o las niñas, el nivel de ingreso, el nivel de cultura, la mortalidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve mucho en nuestro país, cuál es el grado de mortalidad en nuestro país, ¿no? Mayormente son de niñas adolescentes, los niños que fallecen, ¿no? La agresividad también es una variable que se puede medir aplicando ciertos instrumentos, el atractivo físico, ya esto es un poco más para otro tipo de nivel, el nivel de instrucción, ¿sí? La delincuencia, la población, nivel de pobreza, la comercialización, etcétera, entre otros fenómenos que se pueden comprobar, ¿no? Entonces las características de las variables pueden ser observables y pueden ser, ahí estoy un poco afónica, disculpen. Pueden ser concretas y evidentes en la realidad. Cuando se dice que son observables porque son cambiantes, ¿no? Pueden adquirir diferentes categorías y valores, ser medibles y evaluables, porque pueden ser cuantificadas. Y de manera conceptual, porque siempre ustedes van a encontrar un marco teórico, van a encontrar una teoría de esa variable, porque ya hay antecedentes, pues, en investigación científica, vamos a encontrar que otros investigadores nos han adelantado y podemos tomarlos como referencia en la investigación, ¿no? Entonces, la clasificación de las variables son independientes, dependientes, intervinientes y por su naturaleza pueden ser cuantitativas, cualitativas. Cuando se habla de cuantitativas pueden ser continuas y discretas, y cuando se dice cualitativas de ordinales y nominales. Mayormente ustedes van a usar una cuantitativa, que tiene digamos, un tipo de investigación muy descriptivo, ¿no? Muy poco se hacen cualitativas. Habría que ver qué es lo que ahora pide el reglamento del instituto para ver cuál de ellas se puede elegir, ¿no? Entonces, una variable independiente, ¿qué significa? Esta variable independiente tiene características o propiedad que supone, pues, una causa, un fenómeno. Va a verse algo que se va a estudiar. Entonces se puede decir que esta variable independiente se puede manipular. O sea, se puede agotar a través de las hipótesis, ¿no? Y la dependiente, según Hyman, también es variable manipulable, pero depende de un factor, ¿no? Que es observado y medido por efecto de la variable independiente. Entonces, ejemplo, una variable independiente puede ser relación que existe entre el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, aprendizaje, y vendría a ser un independiente, y de la lectura algo
que depende, porque está hablando de aprendizajes de lectura, ¿no? Entonces, y la interviniente son características o propiedades que da de una manera u otra afectan el resultado, ¿no? Puede ser una que dentro de la independiente y dependiente puede intervenir una variable más, como por ejemplo el grado, ¿no? El grado de los niños, pueden ser de 3, 4, 5 años, ¿ya? Los indicadores también son parte de la operacionalización de variables. Los indicadores, pues, desagregan a las variables, porque las variables tienen digamos, una proporción, pero a partir de ellas se van a desagregar ciertos valores que van a ayudar a plantear las hipótesis, ¿no? Un indicador es una subvariable o variable de variable que desprende a la misma. Parece a veces un juego de palabras, pero los indicadores son parte de esa operacionalización que requiere el investigador para poder comprobar una hipótesis, ¿no? Estos indicadores también pueden ser cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Porque van a determinar mucho esa precisión en la cual se va a llevar el investigador ese fenómeno o ese hecho a investigar. Estos indicadores cumplen ciertas funciones porque los indicadores van a señalar con exactitud la información que se debe recoger, ¿no? A través de esas hipótesis. También van a indicar las fuentes a las que deben de acudir para captar la información. Tienen que buscar ciertas bibliografías o referencias para poder profundizar ese hecho o ese fenómeno, ¿no? Estos indicadores van a ayudar a seleccionar la información más importante de mayor valor, ¿no? Específico que tiene la investigación. Asimismo, va a determinar y elaborar los instrumentos de recolección de información. Entonces, a través de estos indicadores, se pueden crear los cuestionarios, se pueden crear las encuestas, se pueden crear las entrevistas para poder recolectar la información, los datos que necesite el investigador para comprobar esas hipótesis, ¿no? Esto es lo que les decía, más o menos un cuadro de operacionalización, ¿no? Aquí hay ejemplos de variables, ¿no? Por ejemplo, hay actos sociales, afiliación religiosa, nuevas tecnologías, clientes, eficiencia del aprendizaje, motivación. ¿Cuál sería el indicador de clientes? A ver, alguien que me lo lea ahí. Miss Luz Helena, voy a leer. A ver, de Luz Helena. cliente sería valores, creencias, aptitudes. Así es, ¿no? Entonces, es muy distinto a las otras variables. Por ejemplo, si hablamos de afiliación religiosa, ¿de qué se tiene que investigar? A ver, alguien. Yo, Miss Edith. A ver, Edith Patilla. Ya, católico, judío, protestante, evangélico, mormón, musulmán y otros. Para que se den cuenta, ¿no? Una variable nos va a indicar qué es lo que va a buscar este investigador y este católico, judío, protestante, evangélico, mormón, musulmán y entre otros, se van a ir construyendo hipótesis para poder comprobar esa afiliación religiosa, ¿no? A ver, si hablamos de nuevas tecnologías, ¿cuáles serían los indicadores? Yo, Miss Alexandra. A ver, Alexandra. Hablaríamos de los indicadores serían los productos, procesos, materiales y componentes. Así es, ¿no? Entonces, para que vean, cada variable, las mismas que ustedes vayan a buscar, tienen que encontrarle cuáles son sus variables. Y si hablamos de eficiencia del aprendizaje, a ver, alguien que lo pueda leer. Yo menciono. A ver, Dina. Bueno. Hola. Cantidad de respuestas correctas, emitir respuestas integradas, emplear diferentes
vías de solución ante un mismo problema, transferir métodos y conceptos en la solución de nuevos y complejos problemas, dar respuestas originales, flexibles, novedosas, rapidez y fluidez en la respuesta. Muy bien, gracias, Dina. Como se dan cuenta, no solamente es una variable de aprendizaje, sino está hablando de eficiencia del aprendizaje. Y por lo tanto, para buscar, comprobar esta variable, se tiene que buscar estos indicadores de cantidad de respuestas correctas, como lo ha dicho. A ver, ese micrófono, de dar respuestas originales, de tener una rapidez. A ver, el micrófono. Robles Mota, micrófono. Pilar Marón, tu micrófono. Pilar Marón. Yo no la puedo apagar. ¿No está Pilar Marón ahí? Miren, ve cómo me pierden el hilo de lo que estamos haciendo. Y entonces motivación también tiene sus propios indicadores, ¿no? Es enfrentar las tareas y el estudio con alegría. Es el incremento del interés por aprender y estudiar. También vemos otro tipo, ejemplo de operacionalización. Si hablamos de variable liderazgo directivo, vemos que tiene dimensiones e indicadores. Aquí ya se amplía un poco la operacionalización. A ver, para liderazgo, ¿cuántas dimensiones o subvariables tiene esta variable independiente? ¿Alguien me puede decir? La comunicación, misita. Muy bien, ¿qué más, Magali? La motivación y el liderazgo. Así es, son 3 variables que se van a desprender para un liderazgo directivo. Es importante la comunicación, es importante la motivación y el liderazgo. Ahora, imagínense, cada variable, subvariable, tiene sus propios indicadores. A ver, ¿qué me dice el de comunicación? ¿Quién lo puede leer? Yo. A ver, Nancy, dime. Flujo de comunicación, vías de comunicación, fluidez, apertura de comunicación. Así es, miren cómo ustedes, aquí por ejemplo ya se va haciendo una hipótesis, una primera hipótesis, ¿no? La comunicación es un flujo, bueno, pues se puede poner flujo importante. A ver, ¿cómo se formularía aquí? En el liderazgo es importante el flujo de comunicación. La otra, las vías de comunicación. Para un buen liderazgo tiene que haber vías de comunicación, tiene que haber una fluidez también. Para el liderazgo directivo, la apertura de la comunicación es, por ejemplo, es importante, ¿no? Entonces, hay formas de poder formular y así el liderazgo con motivación y con clima organizacional, con valoración del desempeño, con participación, con logro. Aquí salen 4 hipótesis, lo mismo acá arriba saldrían 4. Para liderazgo también salen 4 hipótesis, ¿no? Se tiene que combinar, ¿no? Si será cierto el liderazgo, tipos de liderazgo para un directivo, ¿no? Si el liderazgo directivo es importante la autoridad, o el control, o el interés por el personal, ¿no? Cuando vemos estos tipos, ¿no? Hay factores también de riesgo en el campo, por ejemplo, biológico o ambientales, ¿no? En lo biológico siempre vamos a pensar en el sexo,
si son femenino, masculino, la edad, se puede medir el cociente intelectual, el temperamento, la genética, factores cerebrales, enfermedades médicas. Bueno, esto mayormente lo utilizan los del área de salud, ¿no? Y en ambientales pueden haber factores perinatales, ¿no? Antes de nacer, el nivel de educación, familias y relaciones sociales, acontecimientos estresantes y respuestas al estrés, que pueden ser factores sociodemográficos también que se pueden medir dentro del campo pedagógico que tiene que ver con niños y niñas, ¿no? Entonces, también se puede ver las características y comportamientos del individuo, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, el ámbito social y familiar en los aprendizajes de los niños y niñas. También las circunstancias económicas, ¿influye o no influye? Entonces, todo eso se puede aplicar en una investigación, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una pediatra, cómo ve el factor de riesgo si tiene ciertos síntomas, por ejemplo, psiquiátrico. Dentro de este grupo que ella está analizando, encuentra que el segundo, acá son 2, 4, 6, 8, pero el segundo tiene síntomas psiquiátricos o problemas, dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a intervenir. En cualquier caso, va a disminuir los factores de riesgo modificables y va a fomentar los factores de protección. Porque aquí, en este caso, la investigadora, que es una enfermera, va a aplicar ciertos instrumentos en la cual está encontrando que hay un niño con un factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación, puede fomentar factores de protección en las familias, ¿no? Para que no hayan esos casos. Aquí vemos otro ejemplo de factores de riesgo, por ejemplo, ambientales, ¿no? Cuando las madres, en el caso de los factores perinatales, pueden ser por tóxicos, por fármacos o por enfermedades durante el embarazo. También complicaciones en el parto, bajo peso al nacer, prematuridad, malnutrición, enfermedades en el primer año de vida. Estos pueden ser factores de riesgo que también se pueden medir, ¿no? Factor de protección, embarazo, parto y primer año de vida sin complicaciones significativas. En el nivel educativo, pues se puede hablar de bajo rendimiento, fracaso académico, y los indicadores pueden ser normal, alto, buen rendimiento académico, ¿no? Existen otras, digamos, factores ambientales que se pueden estudiar, pero los que más nos interesan a nosotros, los que tienen que ver con los niños, las niñas, y con el aspecto educativo, ¿no? Entonces, más o menos, en una investigación que ustedes van a ver de nivel pedagógico, en primer lugar es el niño y la niña. Pueden tomar factores ambientales o pueden tomar factores sociodemográficos que tienen que ver con la población, con la familia, cómo influyen estos factores ambientales como sociodemográficos en el desarrollo y crecimiento del niño y de la niña, ¿no? Cómo influye en la salud mental, cómo desarrolla toda la parte biopsicosocial. Entonces hay que buscar temas que les interesen a ustedes, que tenga que ver, ¿no? Con estos factores también. Dentro de los ejemplos de hipótesis y sus variables, es importante el nivel educativo de los padres también. ¿Cómo influye el nivel educativo de los padres positivamente en el rendimiento académico de los niños o de las hijas y de los hijos? Es importante el nivel académico. Entonces, la variable independiente viene a ser nivel educativo de los padres y madres, y la variable dependiente, rendimiento académico de los hijos e hijas. Ahí se nota. Y de acuerdo a cada variable, tiene que tener sus propias hipótesis. La variable independiente tiene que crear sus propias hipótesis con el nivel educativo de los padres y madres, y la variable independiente tiene que crear sus hipótesis con rendimiento académico de las hijas y de los hijos. Para ello, esta variable independiente nivel educativo tiene que buscarse sus dimensiones o indicadores
como rendimiento académico también tiene sus propios indicadores. Entonces ahí va a haber todo ese cruce de variables en las cuales algunas serán nulas, en algunas serán, como se dice, positivas, ¿no? Entonces la definición operacional incluye pues ciertas técnicas e instrumentos. Es importante buscar ciertas referencias porque hay otros investigadores que ya han construido inclusive ciertos instrumentos. Ahora, si no lo hay, el investigador lo tiene que crear y tiene que validar su instrumento, ¿no? Lo tiene que validar con juicios de expertos. Hay especialistas que validan instrumentos. Ustedes, por ejemplo, si en su investigación no han encontrado un instrumento para aplicar, entonces ustedes mismas crean sus propios instrumentos, que puede ser una lista de cotejo, ¿no? Puede ser una rúbrica, dependiendo lo que ustedes puedan comprobar, pero si ese instrumento no está validado en el campo investigativo, ustedes tienen que buscar unos juicios de expertos para que puedan validar esa entrevista o ese cuestionario con esos ítems que ustedes están proponiendo para comprobar sus variables, ¿no? También tenemos una hipótesis 1, por ejemplo, a mayor nivel educativo de los padres y madres, mayor rendimiento académico en estudiantes universitarios de Matagalpa, por ejemplo. O sea, aquí está muy claro el indicador, grado de instrucción de los padres y madres, ¿no? Con el nivel educativo, perdón, aquí estoy, nivel educativo con el rendimiento académico. Entonces también tiene que tener sus propios instrumentos para poder validar esas variables, ¿ya? Ya otro día hablaremos de variables, de instrumentos, perdón. Entonces vamos a ver qué hemos hablado el día de hoy. Sobre la hipótesis, buenas noches, Miss. Oh, muy bien, Janena Venta. Entonces hemos hablado, el tema de hoy ha sido hipótesis y variables, ¿no? A ver, ¿cómo hemos aprendido? A ver, Cintia. Muy bien, Cintia levantó la mano. Misita, buenas noches. Hola. Yo estuve cuando ingresó al PALE, pero luego mi internet me botó, pero yo he escuchado la clase y he retenido que hemos hablado sobre las variables, la hipótesis, ¿no? Eso es lo que usted nos ha estado explicando, Misita. Hemos aprendido sobre las observaciones, la clasificación, las características de la variable. Muy bien, Cintia. Entonces, para entender un poco la construcción de variables tiene sus propias características, como nos dice Cintia, es lo que va a observar el investigador a través de la formulación de sus hipótesis, ¿no? A ver, Luz Elena, ¿qué más nos puede decir? Miss, también hemos visto que se aplican criterios dentro de las hipótesis y que también tienen sus elementos, ¿no? Estructurales, como es la unidad de análisis, las variables y los elementos lógicos. También hemos visto las clases de hipótesis descriptivas y las hipótesis explicativas, ¿no? Que tienen propiedades atributivas, características o dimensiones de un objeto, hecho, fenómeno que puede variar, cuya variación es medible. Eso es lo que he podido rescatar de lo aprendido del día de hoy, Miss. Muy bien, gracias a Luz Elena, entonces que nos da mayor profundidad a estas características que tienen las hipótesis, ¿no? Por su grado de unidad de análisis, en la cual ustedes van a ver esa variable independiente y dependiente, ¿no? Que también dice tiene sus propios indicadores.
Entonces, eso es muy cierto. Gracias, Luz Helena. Cindy Hidalgo. También Hola. los requisitos de las hipótesis, que es, o sea, que uno es que se refiere a variables y unidades de análisis. El segundo es que considera las técnicas para su comprobación. Tercero se refiere a solo un ámbito de la realidad. 4 es considerar realidades observables. El 5 es conceptos. También noté los criterios MIS, que es para formular hipótesis, que son el enunciado se expresa positivamente. Las relaciones deben ser medibles. Hasta ahí lo voy a copiar uno. Y los elementos estructurales de la hipótesis, que son la unidad de análisis, que son individuos, familias, grupos, casas e instituciones. Y las variables, que son características, propiedades o factores que presentan la unidad de análisis y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y las C son elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y a estos entre sí. Muy bien. Me da gusto. Entonces, esta semana tienen que elaborar un foro. Van a elegir un título de investigación que se evidencie las variables independientes y dependientes. Dentro del campo pedagógico del nivel inicial, ustedes propongan, ¿no? Con relación a las áreas curriculares, con relación a la planificación, con relación a los procesos didácticos, procesos pedagógicos, a los principios de la educación inicial, cómo aprenden los niños, qué factores pueden influir, ¿no? Qué relación existe entre una variable y la otra. Entonces, tienen una posibilidad ustedes ahí de buscar un título bastante llamativo, y a partir de ese título ustedes van a proponer hipótesis, ¿no? de esas variables. Traten, bueno, no tampoco si le buscan ustedes, porque para formular esa hipótesis ustedes tienen que hacer ese cuadro de operación, de buscarle, por ejemplo, si es aprendizaje, cuáles serían los indicadores de aprendizaje, ¿no? Y a partir de esos indicadores ustedes van a formular hipótesis. Hagan como una especie de juego, ¿no? En el que ustedes se vayan familiarizando con la construcción de las hipótesis. Pero para ello primero se tiene que tener un título de investigación. Ese foro ustedes lo van a resolver, ¿ya? Ahora, en cuanto al proyecto integrador, ¿cómo van como equipo? ¿Cómo están? ¿Están respondiendo los grupos? ¿Están avanzando? Recuerden que ustedes tienen que hacer un díptico, ¿no? A ver, Nirvana. Sí, maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Con respecto al trabajo, al proyecto integrador, sí, maestra, nosotros en el primer grupo ya, la mayoría de nuestras compañeras se ha unido, ya con estas son 3 reuniones que tenemos, ya prácticamente ya estamos culminando ya el día. Pero eso sí, no estamos todas al 100%. Ya, ustedes hagan su autoevaluación y me envían después con la mentora, ¿ya? Ajá, sí, maestra. Maestra, una última consulta. Por ejemplo, en el foro que nos está dejando, tan solo vamos a considerar un título tentativo en el cual sí o sí tiene que considerarse la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? Así es, primero la independiente y luego la dependiente. La independiente y la dependiente, sí, maestra. Ok. A ver, Cindy Hidalgo. Cindy tiene la mano levantada. Sí, dime. Disculpe, estaba en el grupo de Nirvana, pero mi WhatsApp se había suspendido, Miss, y no podía entrar.
Y pude entrar recién ayer y recién me pudieron agregar al grupo. Yo me salí del grupo, Miss. No, creo que me perdí una reunión. Ya, ahora ya no. Si todas tienen 20, tú ya no tendrás 20, tú tendrás 15 por lo menos, y así. Antes que tengas desaprobado, tendrás esa nota, ¿eh? Y si sigue faltando, llegarás al 0. No, Miss. Quisiera que mi Ya. compañera, mi hermana, me pudiera agregar de nuevo. A ver si la pueden agregar, a ella la mandan a imprimir 50 trípticos y que lo envíe al instituto. Se ríe ella. Ya, bueno, no es una broma, por ahí puede ir el tema, ¿eh? Bueno, habla Elizabeth. Hola. Hemos tratado de comunicarnos con la compañera Dina Sencho, pero no nos ha respondido. No sé si se ha salido del grupo, no lo sé. Ya, Dina, ¿estás en la sala? Para poder considerarlo, o bueno, porque ya nos hemos estado reuniendo y ella no ingresa, ¿no? Dina. O ha cambiado su número, no sabemos. ¿Dina Sencho está? Ya, igual la tienen ahí ustedes en el grupo, simplemente le bajan menos puntos. Porque al final la evaluación no puede ser la misma para todos si no han participado. Entonces, si están sobre 20 y hay un buen grupo o integrantes que ya han llegado a ese nivel satisfactorio, pues las otras estarán en un regular, ¿no? Y la nota no va a ser lo mismo. Entonces hay que saber también valorar eso, ¿no? Y así de esta manera aprenden pues a ser responsables porque ustedes se están formando para maestras. Y una maestra tiene que ser súper, hiper responsable. A no ser de que tenga un problema grave, ¿no? Cindy, ¿vas a seguir hablando o bajen la manito? Bueno, les pido por favor que cada una busque su grupo, su equipo, porque no las tienen por qué estar buscando. Cada uno es responsable. Ustedes están llevando un aprendizaje virtual y se requiere esa autonomía. Es muy importante la autonomía, que cada uno responda. Nadie la puede estar llamando y nunca pues ya el del internet, el WhatsApp, qué sé yo. Pueden ser problemas, pero que no sea lo que, digamos, evite la comunicación total, porque también tienen ustedes los días martes para comunicarse por esta vía, que es la sala, ¿no? En la cual interactuamos todos y aquí se pueden comunicar. Entonces, si se les ha perdido el celular, si tienen problemas con la red, ¿no? Tienen que buscar formas, porque ustedes se están formando para profesoras. Y por lo tanto, tienen que buscar ustedes el de estar unidas, porque cuando ustedes salgan a trabajar a la realidad, en una institución educativa siempre hay una directora y hay los demás profesoras, y todas tienen que estar unidas para poder resolver todos los retos que tiene la institución, ¿no? En el campo pedagógico, en la dimensión organizacional, administrativa, comunal. Entonces, si no están unidas, cada una quiere hacer lo que le parece, entonces no están respetando los reglamentos. Toda institución tiene sus instrumentos de gestión. Entonces, la maestra se tiene que comprometer, tiene que leer primero bien. Si no va a poder, entonces no puede trabajar ahí, porque si no va a malograr todo el plan de trabajo de ese año. No va a poder, no va a dejar que ese proyecto educativo institucional fluya. ¿Por qué? Porque la maestra tiene sus ideas y cree que puede hacer lo que quiere en el colegio, no es así. Entonces, ser maestra es de mucha responsabilidad y desde ahora ustedes tienen que estarse formando, ¿ya? Entonces, de hecho, la evaluación que hacemos es formativa, en la cual se les permite a ustedes que puedan dar de sí para uno hacer después una evaluación de esa parte cognitiva, de esa parte demostrativa que ustedes hacen en las clases, ¿no? De esa parte actitudinal también es importante.
Entonces, la realidad ya, no, está bien que haya una coordinadora, perfecto, la coordinadora les pasa un comunicado. Si no responden, simplemente hagan sus reuniones, cada reunión hagan una pequeña acta, ¿no? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué es lo que acordaron? ¿Qué es lo que avanzaron? Para que cuando la otra persona se integre vean que ustedes han realizado todo un trabajo, ¿no? Y ya es tarde, pues, a veces que la integren, ¿no? A ver, Janena Venta. Hola. Una pregunta, sobre el foro, ¿es personal o es en grupo? Los foros son individuales, ¿ya? Individual. ¿Hasta cuándo es la entrega, por favor? Por ejemplo, si estamos en esta semana, que es la semana 8, perdón, antes de la semana 9, o sea, antes del martes ya lo tienen que entregar. Antes de la otra semana. ¿Ya? Ok. Bien. Un agradecimiento a cada uno de ustedes. Espero pues haber aportado con este tema de las hipótesis y variables para que ustedes vayan entendiendo qué estructura más o menos tiene una investigación, ¿no? Vamos a continuar con otros elementos de la investigación para que ustedes en el momento que planteen su proyecto de investigación para sustentarlo en algún momento, tengan toda una estructura, ¿no? Y sepan de lo que están ustedes fundamentando o sustentando en su tesis o proyecto de investigación. Muchas gracias y buenas noches a cada una de ustedes. Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Cuídese. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias.